Con las modificaciones expuestas, vamos a votar la 90 días. 90 días. 90 días. En todo caso, la 38ª disposición, señores congresistas que estén de acuerdo, sírvanse a levantar la mano. Congresistas que estén en contra, abstenciones, aprobada de forma unánime. La 39ª disposición, señor relator, por favor. 39ª. Autorízase durante el año fiscal 2019 a los pliegos del Gobierno Nacional y a los gobiernos regionales que cuenten con proyectos especiales y que, de acuerdo a lo señalado por la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, a través del informe que dicha Secretaría emita a solicitud de los referidos pliegos, constituyan o pertenezcan a órganos desconcentrados de la entidad para efectuar modificaciones presupuestales en el nivel funcional programático con el fin de financiar las acciones administrativas que realizan dichos órganos en el marco de sus competencias y o asegurar la continuidad de la prestación de bienes y servicios a través de los órganos existentes a los que se creen en la estructura orgánica de la entidad. Las referidas modificaciones presupuestarias se realizan únicamente con cargo a los créditos presupuestarios destinados a gastos por concepto de gestión de proyectos en los referidos proyectos especiales, hasta por el monto máximo de los recursos asignados para dicho concepto en el presupuesto institucional de apertura para el año fiscal 2019. Para efectos de lo establecido en la presente disposición, los pliegos del Gobierno Nacional y los gobiernos regionales, bajo sus alcances, quedan exonerados de lo establecido en los numerales 9.1 y 9.4 del artículo 9 de la presente ley y en el inciso 3 del numeral 48.1 del artículo 48 del Decreto Legislativo 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público. Señor congresista que desean hacer uso de la palabra. Si ningún congresista hace uso de la palabra, votación. 39ª disposición. Señor congresista que esté de acuerdo, sírvase a levantar la mano. En contra, abstenciones, aprobada en forma unánime. Puede dar lectura a la 40ª disposición, señor relator. 40ª. Autorízase a los gobiernos regionales y gobiernos locales para utilizar hasta un 20% de los recursos provenientes del canon, sobrecanon y regalía minera, así como de los saldos de balance generados por dichos conceptos, para ser destinado a acciones de mantenimiento de infraestructura. Para tal efecto, las entidades quedan exoneradas de lo dispuesto en el inciso 3 del numeral 48.1 del artículo 48 del Decreto Legislativo 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público. Los gobiernos regionales o los gobiernos locales que tengan autorización legal expresa respecto al uso de los recursos provenientes del canon, sobrecanon y regalías mineras en porcentaje mayor a lo establecido en la presente disposición, se rigen por lo establecido en dicha autorización. Señora congresista que desean hacer uso de la palabra. Si ningún congresista hace uso de la palabra, votación de la 40ª disposición. Señora congresista que estén de acuerdo, sírvanse a levantar la mano. En contra, abstenciones, aprobada en forma unánime. 41ª, señor relator. 41ª. Incorpórase a los gobiernos regionales y gobiernos locales durante el año fiscal 2019 dentro de los alcances de lo establecido en la disposición complementaria final cuarta de la Ley 30.372, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2016, lo cual se financia con cargo al presupuesto institucional de dichos pliegos por cualquier fuente de financiamiento, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. Las transferencias financieras que aprueban los gobiernos regionales y los gobiernos locales en el marco de lo establecido en la presente disposición se realizan mediante acuerdo de Consejo Regional o Consejo Municipal, respectivamente, requiriéndose el informe previo favorable de la Oficina de Presupuesto a la que haga sus veces en la entidad. El acuerdo del Consejo Regional y el acuerdo del Consejo Municipal, según corresponda, se publican en el Diario Oficial El Peruano. Señora congresista que desea hacer uso de la palabra, tiene el uso de la palabra congresista Quintanilla. Por su intermedio, señor presidente, una pregunta. O sea, si la ley del año fiscal 2016, la ley general de presupuesto, ya dejó de tener vigencia, ¿estamos reviviendo? ¿Cuál es el mecanismo? La verdad que no entiendo. Por su intermedio, que le pedir una aclaración al ministro. ¿Algún otro congresista desea hacer uso de la palabra? La congresista Beteta tiene el uso de la palabra. Sí, en el mismo sentido de la preocupación que creo a la mañana también lo ha planteado el congresista Velázquez Quesquén, y hay varios artículos que se hacen referencia a la ley de presupuesto del año 2016. Si esa ley ya ha perdido vigencia, entonces porque debemos tomar en cuenta que toda ley de presupuesto rige un año. Entonces sería bueno que quizás aquí nos pueden aclarar, por favor. ¿Algún otro congresista desea hacer uso de la palabra?
Acá tiene el mismo problema, es el mismo problema. Si ningún congresista hace el uso de la palabra, le damos el uso de la palabra al señor Carlos Solía, ministro de Economía y Finanzas. Gracias. A ver, este es un tema de la técnica legislativa. Yo no tendría ningún problema que lo adecúen para que quede mucho más claro, no hay ningún problema, ¿no? En todo caso, lo que yo entiendo es que recién el Tribunal Constitucional, a partir del año 2017, dijo que las leyes tenían esta periodicidad anual, ¿no? Yo anteriormente sí he visto otras leyes donde se hacen menciones incluso hacemos menciones, por ejemplo, al DU 037, al DU 040, que son de años anteriores, ¿no? Pero en todo caso, si hay alguna manera de mejorar la redacción, estamos totalmente de acuerdo con que se pueda hacer, ¿no? Tiene una interrupción el congresista Velázquez. No, está bien lo que dice el ministro, pero en esa resolución del Tribunal Constitucional se hace la excepción del tema de la ley de presupuesto. Y han establecido categóricamente que es de periodicidad anual. Por eso que sin alterar el sentido de la norma, lo que se puede procurar es adecuar la redacción, y podemos aprobarlo con cargo a que se adecue la redacción los técnicos del ministerio y de la comisión, ¿no? ¿Algún otro congresista hace el uso de la palabra? Congresista Ochoa. En esa misma lógica, presidente, este criterio de la temporalidad de la ley, si bien es cierto, se puede recuperar incluso el texto completo de lo que dice ahí, ¿no es cierto? Pero ya no hace referencia a una ley que no es vigente. Entonces eso creo que dañaría el tema de la ley que vayamos a aprobar. En todo caso, podría el equipo técnico, si fuese necesario, recuperar el texto completo, pero ya no estar haciendo referencia a una ley, presidente, que no tiene vigencia. Muchas gracias. Yo creo que no hay ningún inconveniente hacer, en todo caso lo aprobamos con cargo de redacción, que se estipule, digamos, lo aclarado en cada artículo de la ley de ese tiempo. Señor congresista, ¿están de acuerdo con aprobar la 41ª disposición? Si no, se levanta la mano. Esté en contra, abstenciones, aprobado con cargo de redacción. 42ª disposición, señor relator. 42ª. Autorízase a los gobiernos regionales y gobiernos locales para realizar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático para financiar el pago correspondiente al régimen de sinceramiento de deuda por aportaciones al e-Salud y a la ONP, y al régimen de reprogramación de pago de aportes provisionales al Fondo de Pensiones Repro-AFP, establecidos por el Decreto Legislativo 1275, decreto legislativo que apruebe el marco de la responsabilidad y transparencia fiscal de los gobiernos regionales y gobiernos locales. Para tal efecto, los gobiernos regionales y gobiernos locales quedan exceptuados de lo establecido en el numeral 9.1 del artículo 9 de la presente ley y del inciso 4 del numeral 48.1 del artículo 48 del Decreto Legislativo 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público. En el caso de los gobiernos regionales, la exoneración del numeral 9.1 del artículo 9 de la Ley 30.693 no exime a dichas entidades del requisito de contar con la opinión favorable de la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos y de la Dirección General de Presupuesto Público establecidos en dicho numeral. Asimismo, prohíbese a los gobiernos regionales y gobiernos locales a efectuar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático con cargo a los recursos asignados en su presupuesto institucional en la categoría presupuestal 9001. Acciones centrales, actividad 50.00003 y las finalidades 023.8543, pago de cuotas del Repro AFP 023.8544, pago de cuotas del sinceramiento de deudas por aportaciones al e-Salud y 023.9152, pago de cuotas del sinceramiento de deudas por aportaciones a la ONP, con el fin de habilitar a otras partidas genéricas o específicas del gasto de sus presupuestos institucionales, salvo las habilitaciones que se realicen entre las finalidades señaladas en el presente párrafo en la indicada categoría presupuestal y actividad del mismo pliego. Los señores congresistas que desean hacer uso de la palabra, congresista Quintanilla. Señor presidente, por su intermedio le traslado le hago la pregunta al señor ministro, que nos dé información cuál es el monto de las deudas que tienen los gobiernos regionales y locales y el nacional a e-Salud y a la ONP, para más o menos saber de qué estamos hablando. ¿Algún otro congresista desea hacer el uso de la palabra? Si ningún congresista retira. Sí, presidente, en realidad los gobiernos regionales y los gobiernos locales y algunas instituciones
se dio en el marco del decreto legislativo 1275 la oportunidad para que se pueda pagar, hay un beneficio en el cual uno cumple una serie de condiciones, que si uno paga no te cobran intereses y una serie, pero si no pagas durante 3 meses, sí vuelve otra vez a una situación anterior. Y esto siempre va a pasar, que no pagan a la ONP, o sea, se utilizan la plata para otras cosas y no pagan a la ONP, no pagan a la FP, y adicionalmente se queda ahí como una plata que no se utiliza como para hacer el aporte que se tiene que dar para el trabajador. Entonces lo que debería hacerse en esta norma es permitir a los gobiernos locales y regionales que si existe un sobrante de alguna parte de su presupuesto, poder permitirles pagar esto, lo que significa para la ONP y para las AFPs, porque esto es importante, porque de lo contrario siempre vamos a tener situaciones que cuando el trabajador pueda jubilarse, entonces va a entender que hoy no, mira, a mí me han descontado y nunca me han pagado y tengo problemas, va a tener problemas grandes. Por eso si nosotros le permitimos que de algunos de los saldos de balance se pueda permitir pagar esto, creo que sería en beneficio del trabajador y también de la ONP y de todo el sistema previsional. ¿Algún otro congresista desea hacer uso de la palabra? ¿Congresista Melgarejo? ¿Quiere hacer uso? Tiene uso de la palabra, congresista Melgarejo. Coincido con los colegas que han mencionado, es muy importante y quiero pedir para que se pueda como una disposición complementaria a ser incorporadas en la Ley de Presupuesto Público 2019 para el fortalecimiento económico del Seguro Social de Salud. Establezcase que la Oficina de Normalización Previsional, ONP, se encargará de la administración y pago de las pensiones al amparo del decreto ley Congresista, estamos discutiendo la 22ª segunda quería aprovechar para que se pueda posteriormente se dio un momento, porque si no nos vamos a confundir, nos estamos saliendo del tema y nos estamos confundiendo y al final no vamos a ver qué tema estamos tratando, directamente al tema. Eso lo vamos a ver posteriormente que terminemos de ver todas las disposiciones transitorias. Ya, está bien, presidente, lo tomo en cuenta, gracias. ¿Algún otro congresista desea hacer uso de la palabra? Si ningún congresista hace uso de la palabra, tiene el uso de la palabra Carlos Oliva, ministro de Economía y Finanzas. Gracias, presidente. A ver, varios temas. Primero, que estamos creando en el SIAF, en el Sistema Integrado de Administración Financiera, la específica donde se puede registrar este monto de la deuda del REPRO, para poder tener una mayor trazabilidad. Y eso está de alguna manera en el segundo párrafo. La idea es que ya en el PIA hay el dinero para pagar esto, pero en el caso de que se requiera, estamos permitiendo que se pueda habilitar y que se pueda ingresar dinero a esta partida para cumplir con lo que está previsto, ¿no? Entonces, es una específica nueva y eventualmente se le podría poner más dinero para poder cumplir con los compromisos. En cuanto a los datos que algunos congresistas han preguntado, desde que se ideó el REPRO, la información que tengo acá, el REPRO AFP y SIDEA, se redujo la deuda de 9.690 millones a 1.427 millones, ¿no? Es una reducción del 85%. De 9.690 a 1.427. Y sobre ese monto que se debe, se ha hecho una programación de 10 años. Más o menos 200 millones por año. ¿Ya? Le puedo dar el dato específico que tengo acá del año 2018. En el caso de los gobiernos regionales, la deuda del REPRO AFP, voy a redondear las cifras, 89 millones,
las cuotas de salud 10 millones, las cuotas de ONP 3.3 millones. En total estamos hablando de una deuda de 102 millones. ¿No? Ese es el dato que tengo para el año 2018. ¿No? Sin embargo, de estos 102 millones se ha pagado solamente 33 y queda por pagar 68 millones. Entonces, efectivamente, estamos hablando de un retraso. En el caso de los gobiernos locales, la deuda de Repro AFP, 73 millones, SIDEA Salud, 31 millones, SIDEA ONP, 15 millones. Total, 120 millones. Se ha pagado 80 y quedan 40 por pagar. ¿No? Esos son los datos que tenemos del año 2018 y, como les digo, el propósito de este artículo es poder habilitar esta partida que ha sido creada para que se pueda cumplir con estas deudas que tienen muchas entidades públicas y que podamos pagar estos 1.400 millones tal cual ha sido reprogramado y que no podamos tener mayores retrasos. Eso sería, presidente. ¿Algún otro congresista desea el uso de la palabra? Y creo que con lo que ha vertido el señor ministro, en todo caso pasamos a votación de la 42ª disposición. Señor congresista que esté de acuerdo, ciérranse, levante la mano. En contra, abstenciones, aprobada en forma unánime. Señor relator, dé lectura a la 43ª, por favor. 43ª. Autorízase a las entidades del Gobierno Nacional y Gobiernos regionales para realizar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático con cargo a las partidas del gasto 2.1.1, retribuciones y complementos en efectivo, 2.1.3, contribuciones a la seguridad social, 2.2, pensiones y otras prestaciones sociales, 2.3.2, 8.1, contrato administrativo de servicios y 2.3.2, 7.5, practicantes, esigristas y similares, y solo dentro de cada una de las mencionadas partidas para adecuar el registro del gasto en las categorías presupuestarias correspondientes en el marco del proceso de revisión de las citadas partidas de gasto. Dichas modificaciones presupuestarias se efectúan previa opinión favorable de la Dirección General de Presupuesto Público. Las solicitudes de opinión favorables solo pueden ser presentadas al Ministerio de Economía y Finanzas hasta el 31 de enero de 2019. Para tal efecto, las referidas entidades quedan exceptuadas de la prohibición establecida en el inciso 4 del numeral 48.1 del artículo 48 del Decreto Legislativo 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público. La presente disposición entra en vigencia al día siguiente de la publicación de la presente ley. ¿Ningún congresista desea hacer el uso de la palabra? Si ningún congresista desea el uso de la palabra, vamos a votación. Señor congresista que estén de acuerdo con aprobar la 43ª disposición, si se levanta la mano. En contra, abstenciones, aprobada en forma unánime. De lectura a la 44ª, señor relator. 44ª. Autorícese a los ministerios durante el año fiscal 2019 para efectuar transferencias financieras a favor de los pliegos que conformen su sector, para el financiamiento de intervenciones prioritarias sectoriales establecidas por el titular del sector correspondiente, con cargo a los recursos de su presupuesto institucional por la fuente de financiamiento de recursos directamente recaudados. Las transferencias financieras autorizadas en el párrafo precedente se aprueban mediante resolución del titular del pliego, previo informe favorable de la Oficina de Presupuesto, la que haga sus veces en la entidad del Gobierno Nacional que transfiere los recursos. La resolución del titular del pliego se publica en el diario oficial El Peruano. Las entidades del Gobierno Nacional son responsables del monitoreo, seguimiento y cumplimiento de los fines y metas para los cuales les fueron entregados los recursos. Los recursos públicos, bajo responsabilidad, deben ser destinados solo a los fines para los cuales se autorizó su transferencia conforme a la presente disposición. Los ministerios que hubieran transferido recursos en el marco de la presente disposición informan trimestralmente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso sobre el uso de los recursos a los que se refiere la presente disposición. Señor congresista que desea hacer uso de la palabra. Ningún congresista hace uso de la palabra. Vamos a someter a votación la 40ª disposición. Señor congresista que esté de acuerdo, se levanta la mano. En contra, abstenciones, aprobada en forma unánime. 45ª, señor relator.
45ª. Autorízase excepcionalmente al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento durante el año fiscal 2019 para realizar modificaciones presupuestarias en el nivel institucional a favor de las municipalidades provinciales de la región Puno, comprendidas en la Ley 30.834, ley que declara de necesidad pública la ejecución del proyecto Sistema de Tratamiento de las Aguas Residuales de la Cuenca del Lago Titicaca y autoriza la expropiación de inmuebles para financiar la expropiación de los inmuebles a los que se refiere la mencionada ley. Para tal fin, en el presupuesto del sector público para el año fiscal 2019 se han asignado recursos al pliego Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento hasta por la suma de 28.500.000 y 0,100 soles. Si la tasación efectuada por dicho ministerio determinará un monto mayor al señalado en la presente disposición, dicha diferencia debe ser cubierta con cargo a los recursos del presupuesto institucional del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. Dichas modificaciones presupuestarias se aprueban mediante decreto supremo, refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento. La autorización otorgada por la presente disposición se financia con cargo al presupuesto institucional del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. Los recursos públicos bajo responsabilidad deben ser destinados solo a los fines por los cuales se autorizó su transferencia conforme a la presente disposición. ¿Algún congresista desea hacer uso de la palabra? Si ningún congresista desea uso de la palabra, sometemos a votación la 45ª disposición. Señor congresista que esté de acuerdo, si se levanta la mano. En contra, abstenciones, aprobado. De lectura relatora la 46ª. 46ª. El saldo de balance al cierre del ejercicio presupuestario 2018, que corresponde a la diferencia entre los ingresos anuales del Tribunal Fiscal y los gastos devengados de dicho ejercicio por la fuente de financiamiento recursos directamente recaudados, se incorporan en el presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas en dicha fuente de financiamiento en el ejercicio 2019 para financiar los gastos de operación, inversión y equipamiento para el fortalecimiento y mejora de la gestión y servicios del Tribunal Fiscal. La presente disposición entra en vigencia a partir del día siguiente de la publicación de la presente ley. ¿Algún congresista desea hacer uso de la palabra? Si ningún congresista desea hacer uso de la palabra, sometemos a votación la 46ª. Señores congresistas que estén de acuerdo, si van a levantar la mano. En contra, abstenciones, aprobada en forma unánime. 47ª, señor relator de lectura. 47ª. Autorízase al Ministerio de la Producción durante el año fiscal 2019 para realizar transferencias financieras a favor del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental OEFA hasta por la suma de 188.217 y 0,100 soles para el financiamiento de los bienes y servicios necesarios para el cumplimiento de las funciones en materia ambiental del sector industria, en el marco de haberse culminado el proceso de transferencia conforme a los acuerdos previos de la Comisión de Transferencia de Funciones. Las transferencias financieras autorizadas por la presente disposición se aprueban mediante resolución del titular del pliego Ministerio de la Producción, previo informe favorable de la Oficina de Presupuesto, la que haga sus veces en dicho pliego. La resolución del titular del pliego se publica en el diario oficial El Peruano. Los recursos públicos bajo responsabilidad deben ser destinados solo a los fines para los cuales se autorizó su transferencia conforme a la presente disposición. El OEFA incorpora los recursos a los que se refiere la presente disposición en su presupuesto institucional, en la fuente de financiamiento, donaciones y transferencias. La presente disposición entra en vigencia el día siguiente de la publicación de la presente ley. Tiene uso de la palabra el congresista Dávila. Sí, presidente. En la modificación de la 47ª disposición complementaria final, la 47ª disposición complementaria final autoriza al Ministerio de la Producción a transferir recursos a favor de la OEFA para el financiamiento de los bienes y servicios necesarios para el cumplimiento de las funciones en materia ambiental del sector industria. Dicha disposición entra en vigencia según el texto a partir del día siguiente de la publicación de la Ley de Presupuesto 2019. Esto estará en vigencia el 2018, con la cual la transferencia de recursos que autoriza se efectuará en el año 2018. Por ende, es necesario corregir el primer párrafo de la 47ª disposición complementaria final, en cuanto en la autorización de la transferencia es para el año fiscal 2018. Se propone, por tanto, el siguiente texto para el referido primer párrafo. 47ª. Autoriza al Ministerio de Producción durante el año fiscal 2018 para realizar transferencias financieras a favor del organismo de la evaluación y fiscalización ambiental OEFA hasta por la suma de 188.217 para el financiamiento de los bienes y servicios necesarios para el cumplimiento de las funciones de materia ambiental del sector industria en el marco de haberse culminado el proceso de transferencia conforme a los acuerdos previstos de la Comisión de Transferencia de Funciones. Gracias, presidente. ¿Algún otro congresista desea hacer uso de la palabra?
¿Nos puede hacer llegar la redacción del nuevo texto? Sí. Tiene uso de la palabra la congresista Beteta. Sí, gracias, presidente. Si bien es cierto, aquí nos ha enviado una propuesta que viene del Ejecutivo, que es del Ministerio de Economía y Finanzas. Sin embargo, ahora nos hace una propuesta un colega modificando esa disposición y me gustaría saber si el Ministerio de Economía y Finanzas está de acuerdo con este cambio que están planteando en esta disposición complementaria. Tiene uso de la palabra la congresista Arimborgo. Gracias, presidente. Además que la lectura que dio mi colega fue tan apresurada que tratábamos de seguirle el ritmo, el cambio que él propone es importante, está cambiando año, presidente. Del año fiscal 2019 lo cambia el 2018. Yo sí necesito que se sustente eso, presidente, antes de tomar cualquier decisión. Gracias, presidente. El cambio nada más es un solo número. Claro, o sea, es un solo número en cuanto a los números, que es del presupuesto del año 2019, está pasando al presupuesto del año 2018. ¿Algún otro congresista desea hacer uso de la palabra? Si ningún congresista desea hacer uso de la palabra, vamos a dar el uso de la palabra al señor ministro de Economía y Finanzas. Tiene el uso de la palabra el señor Carlos Oliva. Gracias, presidente. Sí, efectivamente, el Ministerio de la Producción requiere hacer esa transferencia lo antes posible. Y es por eso que al final del artículo dice que esta disposición entra en vigencia el día siguiente a la publicación de la ley. Entonces, la idea es que esta transferencia hacia la OEFA, dado que la OEFA ha asumido nuevas funciones, el Ministerio de la Producción la podría hacer a fin de este año. Es por eso que debería cambiarse año fiscal 2019 al año fiscal 2018, para que la transferencia se pueda hacer en diciembre de este año, tal como estaba previsto con el último párrafo de la 47ª. Se puede modificar. Tiene uso de la palabra la congresista Beteta. Sí, no sé si el ministro nos podría informar de qué saldos que no ha podido ejecutar el Ministerio de la Producción está trasladando a favor de la OEFA, porque no vaya a ser que se esté dejando de financiar alguna inversión importante en el sector del Ministerio de la Producción. Nos gustaría tener conocimiento de qué saldo no se ha gastado y esto está siendo trasladado a la OEFA. Vamos a darle uso de la palabra al señor ministro de Economía y Finanzas, Carlos Oliva. Sí, bueno. Estamos hablando de 188.000 soles, por si acaso, no estamos hablando de grandes montos que, como digo, ¿Cómo? Nosotros hemos puesto el límite de gasto este año, por ahí no han podido gastar. Ya. Cuando se sacaron el DU 005 y el 006 se pusieron algunos límites de gasto, ¿no? Por los cuales algunas partidas se han quedado exactamente sin gastar. Entonces de allí saldría esta plata para poder financiar. Les digo, son 188.000 soles que se pagarían a fin de año. Con la aclaración hecha por el señor ministro, vamos a someter a votación. Señor congresista, que estén de acuerdo y las modificatorias que ha sugerido el congresista Dávila. Los señores congresistas que estén de acuerdo con aprobar la 47ª disposición, si no se levanta la mano. En contra. Abstenciones. Aprobada en forma unánime. De lectura, señor relator, a la 48ª. 48ª. Autorícese excepcionalmente a la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos para realizar transferencias financieras a favor del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y del Instituto Nacional Penitenciario con cargo a sus saldos de balance por la fuente de financiamiento recursos directamente recaudados que dicha entidad previamente incorpora a su presupuesto institucional hasta por la suma de 70.000.100 soles para el financiamiento de inversiones y gasto de capital en infraestructura penitenciaria, centros juveniles, defensa pública y equipamiento de seguridad electrónica para penales.
Las transferencias financieras autorizadas por la presente disposición se aprueban mediante resolución del titular del pliego SUNARP, previo informe favorable de la Oficina de Presupuesto o lo que haga sus veces en la SUNARP. La resolución del titular del pliego se publica en el Diario Oficial del Peruano. Los recursos públicos bajo responsabilidad deben ser destinados solo a los fines para los cuales se autorizó su transferencia conforme a la presente disposición. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Instituto Nacional Penitenciario incorporan los recursos a los que se refiere la presente disposición en sus presupuestos institucionales, en la fuente de financiamiento, donaciones y transferencias. Tiene uso de la palabra la congresista Mercedes Arauz. Presidente, muchas gracias. Sí, los requerimientos para poder atender el tema de la infraestructura penitenciaria, los centros juveniles, sobre todo temas de defensa pública, equipamiento, lo que estamos viendo acá son enormes, sobre todo cuando hemos pasado de centros juveniles ahora desde el Ministerio, del Poder Judicial al tema del trabajo a través de Minjus. Entonces, Registros Públicos logra tener saldos de balances importantes porque a través de sus recursos directamente recaudados. Hay una posibilidad de incrementar, y ya se ha autorizado, el monto que podría pasar de SUNARP al Minjus, y este aumento sería de, en vez de 70 millones, pasar a 120 de recursos directamente recaudados que tiene SUNARP. SUNARP suele tener bastantes recursos generados a partir de esto. Entonces, el pedido, señor presidente, sería cambiar en la 48ª básicamente el monto. Es 120 millones en vez de 70 millones de soles para poder usar estos fondos en la parte de infraestructura penitenciaria que tanto se requiere ahora. Muchísimas gracias.